Muy bien, qué linda canción, Pablito. Nos hiciste recordar esas épocas gloriosas de cuando íbamos a la escuela secundaria, pero los que tenemos más de 40 ya no vivimos lo mismo que viven los chicos hoy. Realmente teníamos otras experiencias educativas. Ustedes saben que yo siempre escribo las editoriales, pero la verdad es que hoy hice memoria de algunos libros que he leído y este cuento, que está en un libro, era pertinente para el día de hoy y me parece fabuloso poder compartirlo con ustedes. El libro se llama Equilibrio, es del doctor Daniel López Rossetti. Para quienes no lo conocen al doctor López Rossetti, él trabaja en clínica médica, es cardiólogo, también trabaja en el Hospital de San Isidro como jefe de medicina del estrés. Es profesor adjunto de medicina de la Universidad de Favaloro y además este médico que ha sido y es una persona muy abocada a lo que tiene que ver con el estrés y las emociones, presentó e impulsó en el año 2012 la Ley 26.835, que se refiere a la enseñanza de las técnicas de reanimación cardiopulmonar en los colegios. Este proyecto fue impulsado al mismo tiempo por el conductor Julian Weich. Ambos hicieron la presentación, pero Julian Weich, por su título, ¿no? Le faltaba el título de médico, no pudo presentarlo ante la Cámara de Diputados, y sí lo hizo el doctor López Rossetti poniendo su matrícula. Esto ha conseguido que en muchísimas escuelas se haya podido dictar el curso de RCP, ¿no? De reanimación cardiopulmonar. Algo que venimos haciendo aquí en la localidad de Necochea, los inspectores de educación física en conjunto con Cruz Roja Argentina, han dictado hasta la semana pasada un curso intensivo para todos los docentes para que supieran esta técnica, estos primeros auxilios y cómo poder salvar una vida a través del conocimiento. Así que bueno, es algo que quiero destacar muchísimo de este médico. Vuelvo a decir, se llama Daniel López Rossetti. El libro se llama Equilibrio, pero en él hay un relato que me parece fabuloso y que se los voy a contar en este momento. Es el año 1970 y estamos en el aula de primer año del secundario. Se abre la puerta y entra el profesor Jorge Bulgarelis, un griego que llegó a nuestro país a la edad de 5 años. Todos nos ponemos de pie y saludamos al unísono. Buen día, señor profesor. El profesor de biología nos acompañaría durante todo el secundario en varias materias. Exigente, formal, atento, disciplinado y siempre de traje y corbata. Debíamos estudiar meticulosamente todos los temas de los libros, pero durante la clase no se hablaba de los libros ni de lo que habíamos estudiado. No se trataba de repetir una lección de memoria. En clase solo se hablaba de las preguntas que nos hacía y luego se trataba de razonar las respuestas haciendo uso de lo que habíamos estudiado. Ese era su objetivo, hacernos pensar. Cada clase era una invitación al razonamiento. El sonido de la tiza y el contraste entre blanco y negro eran la manifestación visible de su pasión. Las proteínas son una larga cadena de aminoácidos. Y como esas, muchas otras definiciones que aún resuenan en mi memoria con el tono de voz de aquel profesor excepcional. Increíble cómo aún escucho su voz. 7 años después, mientras cursaba segundo año de medicina, en la primera clase de química biológica, el docente preguntó: ¿qué es una proteína? De inmediato recordé la frase de mi profesor y contesté: una larga cadena de aminoácidos. El docente me felicitó sin saber el noble origen del concepto que había nacido en mí mucho antes. El profesor Bulgarelis jamás dejó de estudiar. Se recibió de médico mientras ejercía como docente. El día de la entrega de su título salió por la puerta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, llevado en andas por sus orgullosos alumnos del colegio. Aquel griego que había trabajado de albañil y daba clases de biología se había recibido de médico estudiando de noche. Entre los recuerdos que tengo de las clases del profesor Bulgarelis
Hay uno que resalta nítido en mi memoria. El día que tuvimos que hacer el examen final de botánica de primer año. Era sabido por todos en el colegio que los días de examen final con Bulgarellis había que llevar un diario, un cigarro y fósforos. Yo dejé su pedido acomodado prolijamente en el escritorio. Apenas Bulgarellis entró en el aula, luego de que lo saludáramos, miró al escritorio y esbozó una leve sonrisa, y su seriedad habitual se convirtió en un gesto cómplice mientras nos miraba. Sobre los últimos minutos del examen tomó lentamente el cigarro, lo prendió y se puso a leer el diario, bien abierto frente a sus ojos, de manera que no podía vernos. Entendimos todo. El que quería podía copiarse. Semejante licencia era solo posible en alguien que nos había enseñado a razonar y a ponerle pasión al estudio. El profesor ya había honrado durante toda la cursada su misión con creces. 40 años más tarde, me sorprendió en un examen odontológico prequirúrgico que lo firmara un tal Bulgarellis. Le dije al paciente, ¡qué casualidad! Yo tuve un profesor que se llamaba Bulgarellis. No se llamaba, se llama, dijo el paciente. Es el padre del odontólogo, ahora tiene 103 años. No lo podía creer, no perdí tiempo y concreté una reunión con mi profesor de biología en el consultorio de su hijo. Llegado el esperado día, me recibió tras un pequeño escritorio plagado de libros, de traje y corbata. Se levantó emocionado para estrechar mi mano. «Buenos días, señor profesor», le dije. Sobre la mesa, bien visible, pude ver uno de mis libros, Historia Clínica. Bulgarellis me miró emocionado y me dijo, «Usted llegó. Estoy orgulloso». «Todos llegamos, profesor. Usted dejó su huella en todos nosotros», contesté. Recuerdo que durante esos invalorables minutos repasamos infinidad de recuerdos y anécdotas. Sobre el final de la charla le pregunté, «Profesor, ¿recuerda lo del diario, el cigarro y los fósforos?» «¿Cómo lo voy a olvidar?», contestó con una ligera expresión de nostalgia. Entonces abrí mi portafolio y saqué un diario, un cigarro y una caja de fósforos. 40 años después, sus ojos se humedecieron y los míos también. Dedico este libro al profesor Jorge Bulgarellis, quien me señaló el camino. Es un relato extraído del libro Equilibrio del doctor Daniel López Rossetti. Esto es Sentidos y yo soy Julieta Burgueño. No te vayas, después del corte volvemos.